Estoy tratando para todos de entender qué es lo que está sucediendo con la economía de México por una estrategia que pareciera que es muy simple, pero que tiene una complejidad subyacente que tenemos que analizar aquí. El día de ayer hubo una presentación de Arturo Herrera a nivel público como su último acto al frente de la Secretaría de Hacienda. Estamos en el mes de julio. Y el cambio en el Banco de México, de esto ser ya ratificado, Alejandro Díaz de León tendría que salir del gobierno del Banco Central hasta el último mes de este 2021, hasta diciembre. Pero el mes de julio se está gestando la salida del secretario de Hacienda para la entrada de Rogelio Ramírez de la O, que ustedes lo recordarán cuando aquel pronunciamiento de el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, luego de las elecciones en las que Enrique Peña Nieto ganó la presidencia de México y que Andrés Manuel López Obrador juró protesta como presidente legítimo del país con un gabinete, digamos, de lo que se llama el Shadow Cabinet en el Reino Unido, este gabinete de sombra, nombraba a Rogelio Ramírez de la O como el secretario de Hacienda en aquel tiempo. Después vino una serie de ajustes, de desavenencias entre Rogelio Ramírez de la O y el ya presidente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y Rogelio Ramírez de la O no fue de salida el secretario de Hacienda, fue Carlos Ursúa. Y Carlos Ursúa, de las primeras acciones de gobierno, digamos, tronantes y sonantes, fue su salida cuando el propio Ursúa no va de acuerdo con la manera en que el presidente lleva o trata de llevar la economía del país. Se nombra a Arturo Herrera, pasa de una manera pues fugaz por la Secretaría de Hacienda y ahora se acelera, no solamente es fugaz, sino que se acelera su salida y hoy ya no es más que un intelectual, analista económico del Colegio de México, que estará esperando a que sea nombrado el nuevo gobernador del Banco de México. Viene el reto para Rogelio Ramírez de la O, que asume la Secretaría de Hacienda a partir de ya y que va a tener que remar contracorriente de lo que han sido las políticas públicas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cambio de reglas que se han dado en la economía a través de cambios en la ley que han ahuyentado a las inversiones tanto nacionales como extranjeras y que han derivado incluso en muchas demandas, juicios, por diferencias que se tienen con una economía que no tiene un sentido, porque por un lado nos anunciamos como una economía abierta, pero por el otro estamos dando la sensación de que somos una economía cerrada, protegida, como si estuviéramos viendo aquí una economía en México en los años 70. Rogelio Ramírez de la O le va a tocar la construcción de puentes con el empresariado, pero también le va a tocar un encontronazo tremendo con el presidente de la República, que no va a ir de acuerdo con las decisiones que se tendrían que tomar con sensatez por un Rogelio Ramírez de la O que tendría que empezar a pensar en cómo obtener nuevos recursos para la federación cuando los resultados de la economía como tal no están dando la promoción de contribuciones que vayan acorde con el gasto público federal. Es decir, estamos cortos en el ingreso con respecto del gasto y esto nos va a llevar a una crisis, aparte de que estamos viviendo una inflación que ya va al doble de la fijada para este 2021 y la necesidad, y ahí está la parte por la que veo que Arturo Herrera sale de la Secretaría de Hacienda, la necesidad de alinear a las ideas que se tienen desde la Federación con el presidente de la República, de las ideas que se tienen con respecto de la soberanía monetaria en el Banco de México. En otras palabras, ¿qué puede estar en este momento sucediendo? Insisto, es un análisis sobre lo que estamos viendo.
Lo que estamos viendo es que probablemente la salida precipitada de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda pudiera ser el prólogo de la salida precipitada en el Banco Central. Es decir, que Alejandro Díaz de León, en lugar de dejar el gobierno del Banco Central a finales del año, probablemente lo pudiéramos ver saliendo del gobierno del Banco Central en los próximos días, para que tenga más tiempo la Administración Federal de ajustar a las políticas públicas dictadas por él para la Federación desde Hacienda con las políticas de soberanía monetaria del Banco Central. Con ello controlar al Poder Ejecutivo y también a un banco autónomo que por definición es cualquier banco, o tendría que ser cualquier banco central en cualquier país del mundo. Si no hay esta división entre el Banco Central y una administración del Ejecutivo, no hay buenos signos de que la economía de un país se esté llevando con pluralidad, sino que la economía de un país se pudiera estar llevando como lo hizo Luis Echeverría en la década de los 70s. Solamente veo así el porqué, así como explicación, el porqué de la salida precipitada de Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda. El porqué de la entrada precipitada de Rogelio Ramírez de la O. Ahora falta ver si esta tercera parte del trípode que aquí les estoy poniendo se realiza. Desde lo que podemos ver aquí, pronto veremos también la salida anticipada de Alejandro Díaz de León y con ello el control completo de las políticas públicas desde el punto de vista financiero, de recaudación y de presupuesto en el Ejecutivo, y las políticas de soberanía monetaria en el Banco de México coincidirán. Y el rector de todo se va a llamar Andrés Manuel López Obrador. Veremos cómo termina el ejercicio del presupuesto para este año y hasta dónde los números de recesión se pueden recuperar de las previsiones que en un principio han dado calificadoras, analistas de algunos bancos y algunas otras propuestas de fondos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Mundial. México estará viviendo de aquí y hasta el final del año un innegable proceso inflacionario. A ver hasta dónde se puede controlar y qué señal se da cuando el presidente tome al Banco Central. Pasó en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner como presidente. Y a los argentinos no les fue mal. Se colapsaron. Mucho cuidado. México, mucho cuidado. Lo que estamos viendo es peligroso. La salida de Arturo Herrera y su nerviosismo el día de ayer al hablar nos dan la pauta para saber que algo se cocina que no huele bien. Está podrido.